Queridos hermanos, hoy concluimos ya este tiempo de Navidad y nos adentraremos en el tiempo ordinario. Es importantísimo recordar las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida y de modo particular porque nos hace recordar también nuestro propio bautismo. Hemos escuchado cómo Jesús, siendo Dios, se somete humildemente como uno más del pueblo para recibir el bautismo de Juan, un bautismo que era el llamado a la conversión. Pero el bautismo que Jesús después realizará será un bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo que nosotros hemos recibido es el bautismo de Cristo, no el de Juan. Juan es plenamente consciente de su misión de preparar el camino, de anunciar que llegue el Mesías. Y es totalmente humilde, pues él sabe que es necesario que Él crezca y que Él disminuya. Y que Él no es digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Esta humildad de San Juan Bautista debe de ayudarnos también a nosotros a darnos cuenta también de la humildad del Hijo de Dios, de Jesús, que aparece en la esfera pública después de pasar 30 años, que nadie sabe lo que pasó, pero sabemos que tuvo que haber llevado una vida ordinaria como uno más dentro de la comunidad hasta que recibe el bautismo, que es también el inicio de su vida pública. Es tan importante este detalle, puesto que él no aparenta ni quiere aparecer ante los demás diciendo: yo, aquí estoy, soy Dios. No, hace la cola como uno más y va y recibe el bautismo. Juan, que es primo de Jesús, le conoce y sabe quién es, pero también sabe los signos que acompañan a aquel que está recibiendo las aguas del bautismo que él predica, recordando que es necesario sumergirse, lavarse del pecado. Y esto es lo que Jesús mismo hará con su bautismo, purificar las mismas aguas del Jordán para que todos aquellos que recibieran ya su bautismo no solamente fueran llamados a la conversión, sino también purificados de sus pecados. Nosotros, como cristianos católicos, al recibir el bautismo, no solamente se nos borra el pecado original, es lo que el catecismo nos recuerda, que esta herida que deja el pecado original es la concupiscencia que nos llama a estar en el pecado, el deseo que hay, la inclinación que hay a cometer ese el pecado. Pero en el bautismo el pecado original queda borrado, aunque esta inclinación, esta mancha que nos ha dejado, esta inclinación al pecado, siempre permanece y es la lucha que tenemos todos a diario. Pero por el bautismo también recibimos la gracia para poder combatir contra el pecado. Aquellos que reciben el bautismo ya de adultos
aparte de borrar el pecado original, también les borra los pecados cometidos hasta la madurez. Pero una vez recibido el bautismo, por eso el mismo Señor ha querido permitir que exista el sacramento de la confesión, para que aquellos que una vez habiendo sido purificados por las aguas del bautismo volviesen a pecar, puedan nuevamente purificarse en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia o la confesión, como quieras llamarle. Pero hay que saber que el bautismo nos purifica, nos limpia del pecado y nos da la gracia para poder también pertenecer a esta gran familia de Dios. Porque por el bautismo, espiritualmente, pasamos a tener una filiación con Dios mismo. Todos, antes del bautismo, somos criaturas de Dios. Pero por el bautismo, Dios nos hace hijos adoptivos suyos. Y es que hay que distinguir que solamente Jesucristo tiene la misma naturaleza que el Padre. Es hijo natural de Dios, siendo Dios mismo. Nosotros, como criaturas de Dios, por el bautismo, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, pero también pasamos a ser miembros de la iglesia que Cristo ha querido fundar. Antes del bautismo, tú y yo no somos ni hijos de Dios ni miembros de la iglesia. Es por el bautismo que nos viene este doble carácter, digámoslo así, que nos permite dirigirnos a Dios como Padre y que somos hijos también en la iglesia. Antes no. Por eso, todas aquellas otras religiones que no son cristianas se dirigen a Dios como su Señor, como su Creador, pero no como Padre. Somos nosotros quienes por Cristo se nos ha revelado a través del bautismo esta gracia que nos hace, como dirá San Pablo, decirle a Dios, Abba, Padre. Y el que conoce el Antiguo Testamento y el Nuevo, comienza a enseñarnos este carácter principal de la vida cristiana. Es por tanto, queridos hermanos, que en el bautismo tú y yo adquirimos una nueva identidad, una identidad espiritual que nos hace hijos en el Hijo, que es Cristo, para ser hermanos suyos y podernos dirigir a Dios como Padre. Es tan importante que cambia la mentalidad y nos hace vivir de cara al Evangelio, que es lo que Cristo ha venido a anunciarnos. Para ser coherentes con esta realidad espiritual, es necesario tomar en cuenta qué es lo que ocurre al recibir el bautismo. Jesús, una vez que recibe el agua del bautismo, sale del río Jordán y vio los cielos que se abren y que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y se oye la voz, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Esto lo escucharemos también justamente en la transfiguración. Cuando Jesús va al monte a orar y Jesús sale de las aguas y esta voz del Padre confirma que es su Hijo, el amado, en quien pone sus complacencias. Pero esto va acompañado de una vida de oración. Según Santo Tomás, también Santa Catalina Emmerich, parece ser que en el momento del bautismo y la transfiguración podría haber transcurrido un año. Por tanto, es un lapso de tiempo en el que Jesús está orando.
Y debe de ayudarnos también a nosotros a tomar conciencia de esta obligación, digámoslo así, de amor que nos lleva a estar unidos a Dios. Porque ¿cuántos bautizados hay que viven como que no lo fueran, como paganos? ¿O cuántos paganos hay que no son bautizados? En ese sentido se les dice paganos, que viven mejor que cualquier bautizado. Y esto debe de interpelarnos, porque nosotros, que nos llamamos cristianos y que hemos recibido el bautismo, tendríamos que ser testigos también, dando el testimonio día a día. Pero a veces nos cuesta. Si se nos han perdonado los pecados, se nos ha borrado el pecado original, nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, ¿por qué a veces no vivimos de acuerdo a lo que el bautismo nos pide? Hay que decir que en la iglesia hay 7 sacramentos, pero el más importante es el bautismo, porque es el que nos permite entrar en la vida de la gracia, en la vida de Dios. Y hay que destacar también este tercer aspecto, que nos hace miembros de la iglesia. Una iglesia que es católica. Y a esto se le conoce como notas de la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Y nos hace recordar la importancia, porque tú y yo somos miembros de esta iglesia. Una iglesia que he de decir con toda verdad, aunque con vergüenza, tiene muchos pecados, porque tú y yo somos miembros. Y miembros como somos de esta iglesia, que la hemos formado, a veces tenemos pecados. Y somos miembros de esta institución maravillosa que Cristo mismo ha querido fundar, y que es una iglesia que también tiene gente de a pie, del día a día, que es muy santa, que da testimonio, que se esfuerza por vivir, perdón que lo diga así, de forma cabal. Que gente buena. Pero también habemos otros que no somos del todo coherentes. Pero el Señor nos llama por eso a la conversión también hoy, a recordar nuestro bautismo. Un bautismo que nos hace saber que siendo miembros de la iglesia estamos llamados a ser testigos, y que es una iglesia universal, es católica. Tú y yo, en cualquier lugar que vayamos, nos encontraremos con la iglesia católica y podremos celebrar también estos mismos sacramentos. Somos más de 200 millones de cristianos católicos. Es muchísimo. ¿Y cuánta labor realiza la iglesia con hospitales, asilos de ancianos, promoción humana, ayuda a los pobres, educación? Y podríamos seguir. Y tú y yo somos miembros de esta iglesia, la cual realiza una labor estupenda en educación. ¿Cuántas escuelas católicas solo en nuestro país? Y no se hace distinción de que este es cristiano, este es evangélico, este no es nada, este es católico. Se recibe a todos. Y se forma y ayuda subsidiariamente a la sociedad, a los estados, para poder formar. Pero también dentro de la misma estructura de la iglesia, cuánta formación humana, a través de formaciones pastorales, a través de la catequesis con los niños, a través también de la evangelización, y ayuda a formar buenos ciudadanos. Cuánta ayuda humanitaria ante los desastres o situaciones de calamidad. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Tú y yo somos miembros de esta iglesia.
Y debemos de sentirnos orgullosos por serlo, porque Cristo nos ha dado en su bautismo la gracia de ser miembros vivos. San Pablo nos dirá que somos piedras vivas de este edificio. Y hemos de sentirnos orgullosos porque por el bautismo yo puedo decir que pertenezco a una institución que es la más antigua que existe a lo largo del paso del tiempo, que tiene una labor inmensa a nivel social, pero también a nivel cristiano de evangelización, y debe de impulsarnos a cuidarla, siendo testimonio para los otros. Es cierto, vuelvo a repetir, que hay pecados que nos dan vergüenza a todos, como católicos, porque también nos atacan, y con justa razón, porque no vamos a ocultar la realidad. Pero tampoco hay que dejar de destacar que por alguien que se equivoque en la vida de la iglesia, es toda la iglesia. No es noticia, y a veces suele salir esto en las redes sociales o en el periódico, como un solo miembro de la iglesia, un sacerdote, un religioso, un laico, por un error, por un pecado o un delito que ha cometido, se dice es la iglesia. Esto es como los aviones. Hay miles de aviones volando ahora mismo, pero si se cae uno, hace noticia. Lo mismo ocurre en la vida de la iglesia. Uno se equivoca y es la noticia. Pero hay que ser conscientes, queridos hermanos, de que tú y yo también somos miembros y que estamos llamados a ser testigos y poder también escuchar esta voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y tú y yo, dando el testimonio, podremos cambiar también nuestro modo de hacer vida religiosa, vida social, porque somos testigos de Cristo. No se nos olvide, queridos hermanos, cómo Dios nos ha llamado, nos ha limpiado con las aguas del bautismo, borrando el pecado original en nuestra vida. Nos ha hecho hijos en el Hijo, en Cristo, haciéndonos hijos adoptivos. Y nos ha hecho miembros de la iglesia. Pidamos a nuestra Madre Santísima que ella venga e interceda siempre por nosotros y nos ayude a ser humildes. Cristo seguramente aprendió de ella, con humildad, a ser uno más. Eso se aprende en el hogar. Y Él, con el ejemplo y testimonio de nuestra Madre Santísima y San José, va con humildad. Pidámosle a ella que interceda por cada uno de nosotros y nos ayude a recordar nuestro propio bautismo, que nos ayude también a ser testigos. Que así sea.